Saigón la vierten sobre café con hielo. En Bangkok gira dentro de ese té naranja brillante que se vende en casi cada esquina. En Hong Kong espesa el té con leche de puestos callejeros que parecen detenidos en el tiempo. En Brasil se cocina hasta volverse un dulce suave que todavía se enrolla a mano. La leche condensada azucarada es uno de los ingredientes más queridos del mundo. Está presente en bebidas, postres y recuerdos cotidianos a lo largo de varios continentes. Pero aquí aparece la gran sorpresa: este líquido espeso, dorado y dulce no fue inventado para crear placer. No nació para el café, ni para el té, ni para los postres. Nació porque la leche se echaba a perder con demasiada facilidad, y los niños seguían muriendo por beberla. Y detrás de esa solución estaba un hombre que hasta entonces había fracasado en casi todo, antes de crear uno de los productos más duraderos de la historia alimentaria, Gail Borden Jr. Parecía exactamente el tipo de hombre destinado a quedar en el olvido. Había nacido en Nueva York en 1801, pero su vida no siguió una línea brillante ni ordenada. Trabajó como agrimensor en Texas, ayudó a planificar la ciudad de Galveston, y persiguió distintos proyectos con la energía de alguien que siempre creía estar a punto de lograr algo grande. El problema era que casi todo salía mal. Durante años, intentó vender una especie de galleta de carne deshidratada, pensada como alimento práctico para el ejército. Incluso llegó a recibir reconocimiento en Londres. Pero en la práctica, aquella invención terminó provocando rechazo físico en los soldados estadounidenses. Su nombre todavía no estaba asociado con la seguridad, sino con el fracaso. Y sin embargo, ahí está una de las ironías más poderosas de esta historia. El hombre que después salvaría millones de raciones de leche del deterioro era hasta ese momento un inventor conocido más por sus tropiezos que por sus triunfos. El verdadero giro de esta historia no ocurrió en una fábrica, sino en un barco. En 1851, después de una exposición en Londres, Gail Borden regresaba a casa cuando presenció algo que le cambió la vida. Las vacas a bordo enfermaron. La leche se contaminó. Y los niños que la bebieron murieron. De pronto, todos sus proyectos anteriores perdieron importancia. Aquel viaje destruyó su obsesión con la galleta de carne y le dejó una idea fija mucho más urgente: encontrar una manera de hacer que la leche dejara de ser peligrosa. Buscando una solución, visitó una comunidad shaker en Nueva York. Allí le mostraron una herramienta decisiva, la vacuum pan, una olla sellada, que permitía hervir líquidos a temperaturas más bajas, conservando mejor sus propiedades y evitando que se quemaran. Borden entendió enseguida el potencial de esa tecnología. Si lograba aplicarla a la leche, quizás podría quitarle el agua sin arruinarla. Y por primera vez en años, sus fracasos parecían conducirlo hacia algo verdaderamente importante. Convertir aquella intuición en un producto real fue mucho más difícil de lo que Borden había imaginado. Pasó 2 años adaptando la tecnología del vacío a la leche, buscando una forma de extraer gran parte del agua, sin arruinar su sabor ni su valor nutritivo. Su solución fue clara: eliminar cerca del 60% del agua y añadir azúcar como conservante natural. Pero incluso después de encontrar el método, todavía faltaba otra batalla. Durante 3 años tuvo que pelear con los funcionarios de patentes, que consideraban su proceso poco original. Recién en 1856 consiguió la aprobación oficial. Parecía el inicio del éxito. No lo fue. Cuando intentó llevar la invención al mercado, la realidad volvió a golpearlo. Su primera fábrica en Connecticut fracasó en menos de un año. La segunda también cayó arrastrada por el pánico financiero de 1857. Borden ya tenía la idea correcta, pero todavía no tenía un negocio capaz de sobrevivir. Cuando todo parecía condenado a repetir el mismo fracaso, Borden encontró por fin lo que su invento necesitaba para sobrevivir: dinero, respaldo y tiempo. En un tren, conoció a Jeremiah Milbank, un financiero de Nueva York, que vio potencial donde otros solo veían otro intento fallido. Milbank invirtió $100,000, una suma enorme para la época, y juntos fundaron la New York Condensed Milk Company. Ese momento cambió la historia.
Por primera vez, la leche condensada dejó de ser solo una idea ingeniosa, atrapada entre patentes y fábricas caídas. Ahora tenía estructura capital y una empresa capaz de llevarla al mercado de forma seria. Pero el problema todavía no estaba resuelto. El producto ya existía. El método funcionaba. La compañía estaba en pie, y aún así casi nadie compraba. Borden había ganado la batalla de la invención, pero todavía no la de la confianza pública. Aquí es donde la historia deja de ser solo una invención y se convierte en un sistema. Hay algo que casi nadie explica sobre la leche condensada. La ciencia básica no es lo más difícil. Lo verdaderamente difícil es la disciplina. Todo comienza con leche entera fresca, entregada pocas horas después del ordeño. Si la materia prima llega mal, nada de lo que ocurra después puede corregirlo por completo. Borden entendió eso antes que muchos industriales de su época. Por eso creó lo que llamó los 10 mandamientos del lechero, una serie de reglas sanitarias estrictas para cada granjero que le suministrara leche. Había que lavar las ubres antes de ordeñar. Había que mantener los establos barridos y limpios. Había que escaldar y secar los coladores cada mañana y cada noche. Hoy esas medidas parecen obvias. En aquel tiempo no lo eran. Faltaban décadas para que la higiene moderna se convirtiera en norma general dentro de la industria alimentaria. Y esa es una de las claves más importantes de toda esta historia. Borden no solo estaba fabricando un producto nuevo, también estaba imponiendo una cultura de control, limpieza y constancia en una época en la que muchos todavía no comprendían del todo por qué eso podía salvar vidas. Después de superar el problema de la higiene, comienza la parte más delicada del proceso: concentrar la leche sin destruirla. Primero la leche se calienta hasta unos 70 grados Celsius, una temperatura suficiente para reducir muchas bacterias dañinas sin quemar el sabor. Luego pasa a la vacuum pan, una cámara sellada, donde la presión del aire se reduce de forma controlada. Ahí ocurre lo decisivo. Dentro de ese ambiente de vacío, el agua ya no necesita hervir a 100 grados Celsius. Puede evaporarse a unos 40 a 50 grados Celsius. Esa diferencia cambia todo. Si la leche se hirviera a fuego pleno, las proteínas se dañarían parte de los azúcares. Se caramelizaría demasiado. Y el resultado sería un sabor más oscuro, amargo y quemado. El vacío permite que el agua salga sin maltratar la estructura de la leche. Durante varias horas se evapora aproximadamente el 60% del agua total. Lo que queda no es todavía el producto final, pero sí una base mucho más densa. Una leche espesa, pálida, concentrada y energéticamente mucho más intensa que al principio. Y aquí aparece la parte más importante de toda la fórmula. Después de concentrar la leche, Borden añadía suficiente azúcar como para elevar su proporción hasta cerca del 45% del volumen total. A simple vista puede parecer que el azúcar solo está ahí para dar sabor. En realidad, cumple una función mucho más decisiva: conservar. La clave está en algo que los científicos llaman actividad de agua. No se trata de cuánta agua contiene un alimento en total, sino de cuánta agua queda realmente disponible para que las bacterias la usen. El agua pura tiene una actividad de 1. La mayoría de las bacterias comunes necesita al menos alrededor de 0,91 para sobrevivir y multiplicarse. Pero cuando la concentración de azúcar en la leche condensada sube hasta ese 45%, su actividad de agua baja a aproximadamente 0,83. Eso la cambia por completo. El azúcar no mata a las bacterias como si fuera un desinfectante. Lo que hace es dejarlas sin suficiente agua libre para crecer. En otras palabras, las mata de hambre. Por eso la leche condensada y la leche evaporada no son lo mismo. Ambas comienzan con el mismo proceso al vacío, pero la leche evaporada no lleva azúcar añadida. Así que su actividad de agua sigue siendo lo bastante alta como para permitir el crecimiento bacteriano. Por eso necesita esterilización más fuerte y refrigeración después de abrirse. La leche condensada, en cambio, no depende solo del calor. El azúcar hace el trabajo que el calor no puede hacer. La gran explosión comercial de la leche condensada no llegó primero por la cocina, sino por la guerra.
Cuando comenzó la Guerra Civil estadounidense en 1861, el ejército de la Unión hizo su primer pedido 500 libras. El motivo era simple y brutal. La leche fresca se echaba a perder antes de llegar al frente, sobre todo bajo el calor del sur. La leche condensada enlatada de Borden, en cambio, podía viajar, esperar y seguir siendo útil. Eso cambió por completo su destino. Lo que había nacido como una respuesta al peligro de la leche contaminada, se convirtió en una ración militar ideal, densa en calorías, fácil de transportar y estable durante meses. Para 1863, la fábrica de Borden ya producía alrededor de 14,000 cuartos al día, una escala impensable pocos años antes. Luego empezó a licenciar su patente por todo el país. Y cuando la guerra terminó, ocurrió algo todavía más importante. Los soldados regresaron a casa, pero no dejaron atrás el hábito. Siguieron comprando leche condensada. La necesidad del campo de batalla había creado, sin quererlo, un mercado civil duradero. Pero la transformación más sorprendente de la leche condensada ocurrió fuera de Estados Unidos. Después de la guerra, las rutas coloniales y militares la llevaron por el sudeste asiático, el sur de Asia y América Latina. Entró como una provisión práctica y terminó quedándose como parte de la vida diaria. En Vietnam se mezcló con café y hielo. En Tailandia se volvió parte del Chayen. En Hong Kong espesó el té con leche de los puestos callejeros. En India acortó la preparación de muchos dulces. En Brasil se cocinó hasta transformarse en una crema espesa y caramelizada. Nadie planeó ese destino. Lo que nació como una solución para conservar la leche, terminó convertido en un ingrediente emocional cotidiano y profundamente arraigado en varias culturas del mundo. Y ahí está la última ironía de esta historia. Gail Borden inventó la leche condensada para resolver un solo problema: evitar que la leche siguiera matando niños. Nunca imaginó que también alimentaría a un ejército, sobreviviría a una guerra y cruzaría océanos enteros. Mucho menos que acabaría convertida en una costumbre diaria para millones de personas. Una mujer en Saigón vertiéndola sobre hielo. Una abuela en Sao Paulo hirviendo una lata cerrada en la cocina. Un adolescente en Bangkok pidiendo un té frío después de clases, sin saber que esa capa dulce del fondo empezó con un hombre que vio morir niños en un barco. Eso es lo que ocurre con las invenciones que de verdad perduran. No triunfan porque alguien haya previsto todos sus usos. Triunfan porque son lo bastante simples para que cualquiera las adopte, y lo bastante flexibles para convertirse en algo que su creador jamás imaginó. Borden quería leche segura. El mundo la convirtió en consuelo.